Los hijos burlaban y humillaban a su padre anciano por creer en Dios, hasta que un día el Señor les dio una lección que jamás olvidarán. En la pintoresca ciudad de San Miguel, rodeada de colinas verdes y bañada por el sol del atardecer, se alzaba la casa de los Martínez. Desde fuera parecía el hogar perfecto, un edificio de 2 plantas con fachada de ladrillo rojo, un jardín bien cuidado y un porche acogedor donde la familia solía reunirse en las cálidas noches de verano. Sin embargo, tras esas paredes aparentemente idílicas, se gestaba un conflicto que amenazaba con desgarrar los cimientos mismos de la familia. Antonio Martínez, el patriarca de 58 años, era un hombre de fe inquebrantable. Con su cabello entrecano y ojos amables enmarcados por arrugas de expresión, irradiaba una serenidad que contrastaba marcadamente con la atmósfera tensa que a menudo reinaba en la casa. Carpintero de profesión, Antonio encontraba en su trabajo no solo un medio de sustento, sino una forma de honrar a Dios a través de la creación de belleza con sus manos. Cada mañana, antes de dirigirse a su taller, se arrodillaba junto a su cama para orar, agradeciendo por un nuevo día y pidiendo guía para enfrentar los desafíos que pudieran surgir. Su esposa, María, de 55 años, observaba esta rutina con una mezcla de admiración y preocupación. Aunque compartía la fe de su marido, los años de conflicto con sus hijos habían erosionado su propia convicción, dejándola en un limbo espiritual que la atormentaba silenciosamente. Con su cabello negro salpicado de canas y ojos oscuros que reflejaban una profunda tristeza, María se había convertido en una mediadora reluctante entre su esposo y sus hijos, un papel que la desgastaba día a día. Los hijos de los Martínez, por su parte, representaban el polo opuesto de la devoción de su padre. Carlos, el mayor de 32 años, era un exitoso abogado corporativo. Con su traje impecable y su porte seguro, encarnaba el éxito material que tanto valoraba. Para él, la fe de su padre era un anacronismo, un vestigio de tiempos menos iluminados que no tenía cabida en el mundo moderno y racional en el que se movía. Sofía, la hija del medio de 28 años, era una artista bohemia y activista social. Con su cabello teñido de colores vibrantes y su ropa ecléctica, se esforzaba por romper todas las convenciones, incluidas las religiosas. Veía la fe como una herramienta de opresión y control, y no perdía oportunidad de cuestionar las creencias de su padre con argumentos filosóficos y sociológicos que había aprendido en la universidad. El menor, Miguel, de 24 años, era quizás el más cruel en sus burlas. Estudiante de ciencias con gafas de montura gruesa y una sonrisa sarcástica siempre lista, consideraba la religión como una superstición ridícula que no resistía el más mínimo escrutinio científico. Cada vez que su padre mencionaba a Dios o la providencia, Miguel respondía con datos y estadísticas diseñados para socavar cualquier noción de intervención divina en el mundo. La tensión en el hogar de los Martínez había ido creciendo gradualmente a lo largo de los años, pero alcanzó su punto de ebullición en una cálida tarde de domingo. La familia se había reunido para la tradicional comida dominical, una costumbre que Antonio se esforzaba por mantener a pesar de la resistencia cada vez mayor de sus hijos. El comedor, con su mesa de roble macizo, obra de las propias manos de Antonio, y las paredes adornadas con fotografías familiares de tiempos más felices, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento que llevaba años gestándose. Antonio, como era su costumbre, comenzó la comida con una oración de agradecimiento. Señor, te damos gracias por los alimentos que vamos a compartir y por la bendición de estar reunidos como familia. Guíanos con tu luz y... Por favor, papá, interrumpió Carlos con un suspiro exasperado. Podemos simplemente comer sin todo este teatro. Antonio, herido pero determinado, continuó su oración como si no hubiera escuchado la interrupción. Y ayúdanos a ser mejores personas cada día. Amén. El silencio que siguió fue tenso, roto solo por el tintineo de los cubiertos contra los platos. María, intentando aligerar el ambiente, comentó sobre lo delicioso que estaba el asado, una receta que había perfeccionado a lo largo de los años.
Sofía, sin embargo, no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de confrontar a su padre. ¿Sabes, papá? Siempre me he preguntado cómo puedes agradecer a un ser imaginario por comida que mamá preparó y que tú compraste con tu propio dinero. ¿No es eso un poco insultante? Antonio respiró hondo, buscando la paciencia que su fe le enseñaba a cultivar. Hija, entiendo que no compartas mi fe, pero para mí, Dios es la fuente de todas las bendiciones, incluyendo la capacidad de trabajar y proveer para nuestra familia. Miguel soltó una risa sarcástica. ¿Fuente de todas las bendiciones? ¿Qué hay de las enfermedades, los desastres naturales, las guerras? ¿También debemos agradecer por eso? La existencia del sufrimiento no niega la bondad de Dios, respondió Antonio con calma. El mundo es complejo y no siempre podemos entender. Oh, por favor, interrumpió Carlos poniendo los ojos en blanco. Ese es el argumento más débil que he escuchado. No podemos entender los caminos del Señor, imitó con voz burlona. Es simplemente una excusa para no enfrentar la realidad. María intentó intervenir. Chicos, por favor, es domingo. ¿No podemos tener una comida en paz? Pero la avalancha de críticas y burlas ya había comenzado y parecía imposible detenerla. Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con intensidad. Papá, ¿alguna vez te has preguntado por qué sigues creyendo? ¿Es realmente fe o solo miedo a enfrentar un universo sin propósito? Antonio, sintiendo el peso de los ataques combinados de sus hijos, intentó mantener la compostura. Mi fe no es producto del miedo, Sofía. Es el resultado de una relación personal con Dios, de experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. ¿Experiencias?, se burló Miguel. ¿Te refieres a coincidencias que has interpretado como milagros? Porque te aseguro que para cada una de esas experiencias hay una explicación perfectamente racional. El rostro de Antonio se ensombreció. Años de paciente tolerancia comenzaban a resquebrajarse bajo el peso de las constantes burlas y el desprecio de sus hijos. No espero que entiendan completamente mi fe, pero al menos podrían respetar... ¿Respetar qué, papá?, interrumpió Carlos con dureza. Respeto por creencias que han causado guerras, persecuciones y atraso científico durante siglos. Lo siento, pero el respeto se gana y las ideas supersticiosas no lo merecen. María, con lágrimas en los ojos, hizo un último intento por calmar la situación. Por favor, todos, esto no nos lleva a ninguna parte. Somos familia, deberíamos... Pero sus palabras se perdieron en la cacofonía de argumentos y contraargumentos que llenaban la habitación. La comida, ahora fría en los platos, quedó olvidada mientras la discusión se intensificaba. Antonio, sintiendo que cada palabra de sus hijos era como una puñalada en su corazón, finalmente se puso de pie. El súbito movimiento silenció momentáneamente a todos en la mesa. He escuchado suficiente, dijo con una voz que temblaba de emoción contenida. Durante años he tolerado sus burlas y su falta de respeto, esperando que algún día pudieran, si no compartir, al menos entender lo que mi fe significa para mí. Pero veo que eso nunca sucederá. Con pasos lentos pero decididos, Antonio se dirigió hacia la puerta del comedor. Antes de salir, se volvió una última vez hacia su familia. Rezaré por ustedes, porque a pesar de todo, los amo. Y espero que algún día puedan ver más allá de sus prejuicios y entender que la fe no es una muleta o una superstición, sino una fuente de fortaleza y amor. Con esas palabras, Antonio salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio atónito. María, incapaz de contener más sus lágrimas, se levantó para seguir a su esposo, pero se detuvo en la puerta. ¿Están satisfechos ahora?, preguntó con una mezcla de tristeza y reproche antes de salir tras Antonio. Los hermanos se miraron entre sí, una mezcla de emociones cruzando sus rostros. La satisfacción inicial por haber ganado el argumento comenzaba a diluirse, reemplazada por una incómoda sensación de que quizás habían ido demasiado lejos. Sofía fue la primera en romper el silencio.
Tal vez nos pasamos un poco, murmuró, jugueteando nerviosamente con su servilleta. Carlos, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. ¿Pasarnos? Solo dijimos la verdad. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Miguel asintió en acuerdo con su hermano mayor, pero su expresión denotaba menos seguridad que antes. Sí, es decir, todo lo que dijimos es cierto. La religión ha causado mucho daño y... Lo sabemos, Miguel, interrumpió Sofía con un suspiro. ¿Pero era necesario atacar a papá de esa manera? Una cosa es no estar de acuerdo con sus creencias y otra muy distinta es humillarlo en su propia casa. La conversación se vio interrumpida por el sonido de pasos apresurados. María reapareció en el comedor, su rostro pálido y sus ojos llenos de preocupación. Su padre se ha ido, anunció con voz temblorosa. Tomó las llaves del auto y se fue. Los tres hermanos se pusieron de pie de inmediato, la gravedad de la situación cayendo sobre ellos como un peso aplastante. ¿Cómo que se fue?, preguntó Carlos, su tono anterior de superioridad reemplazado por genuina preocupación. ¿A dónde? María negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No lo sé, solo se subió al auto y se fue. Nunca lo había visto así, tan herido. Sofía se acercó a su madre, abrazándola en un intento de consolarla. Lo siento, mamá. No queríamos que esto pasara. Voy a llamarlo a su celular. Mientras Sofía marcaba frenéticamente el número de su padre, Miguel y Carlos intercambiaron miradas de culpabilidad. La realidad de sus acciones comenzaba a asentarse, y el remordimiento se abría paso a través de sus convicciones. No contesta, anunció Sofía después de varios intentos, su voz teñida de frustración y miedo. Carlos, asumiendo el papel de hermano mayor, intentó tomar control de la situación. Está bien, no entremos en pánico. Probablemente solo necesita un tiempo para calmarse. Volverá pronto. Pero las horas pasaron y Antonio no regresaba. Las llamadas a su teléfono seguían sin ser contestadas y los mensajes quedaban sin leer. A medida que la noche avanzaba, la preocupación en la casa Martínez crecía exponencialmente. María, sentada en el sofá de la sala con la mirada fija en la puerta, murmuraba oraciones entrecortadas. Los hermanos, por su parte, alternaban entre llamar a amigos y familiares en busca de información y recorrer las calles cercanas en el auto de Carlos, esperando encontrar alguna señal de su padre. Fue cerca de la medianoche cuando el sonido de un motor en la entrada hizo que todos corrieran hacia la puerta. Pero la esperanza se desvaneció rápidamente cuando vieron que no era el auto de Antonio, sino una patrulla de policía. El oficial, un hombre de mediana edad con expresión grave, les informó que habían encontrado el auto de Antonio abandonado en un mirador a las afueras de la ciudad. No había señales de violencia o accidente, pero tampoco del paradero de Antonio. La noticia cayó como una bomba en la familia Martínez. María se desplomó en los brazos de Sofía, sollozando incontrolablemente. Carlos y Miguel, por primera vez en años, parecían pequeños y perdidos, incapaces de procesar la situación. Mientras el oficial tomaba notas y hacía preguntas sobre los últimos movimientos de Antonio, cada miembro de la familia se enfrentaba a sus propios demonios internos. El peso de las palabras dichas, de las burlas constantes y del desprecio mostrado hacia la fe de Antonio, se cernía sobre ellos como una nube oscura. Carlos, el siempre seguro y racional abogado, se encontró rezando por primera vez en años, murmurando promesas a un Dios en el que no creía, rogando por el regreso seguro de su padre. Sofía, la rebelde artista, buscaba frenéticamente entre los objetos personales de su padre, esperando encontrar alguna pista, algún indicio de a dónde podría haber ido. En el proceso, se topó con el viejo diario de Antonio, lleno de reflexiones sobre su fe y su amor por su familia. Las palabras, escritas con una sinceridad desgarradora, le mostraron un lado de su padre que nunca se había molestado en ver. Miguel, el científico escéptico, se encontró mirando las estrellas desde el porche, preguntándose si quizás, solo quizás, había más en el universo de lo que su limitada comprensión podía abarcar.
A medida que la noche daba paso a un amanecer gris y sombrío, la casa de los Martínez se sumió en un silencio pesado, interrumpido solo por el ocasional sollozo de María y el sonido de pasos inquietos. Los días que siguieron a la desaparición de Antonio Martínez fueron un torbellino de emociones y actividad frenética para la familia. La casa, que una vez había sido un campo de batalla ideológico, se convirtió en el centro de operaciones de una búsqueda desesperada. Carlos, con sus conexiones en el mundo legal, movió cielo y tierra para intensificar la búsqueda policial. Sofía utilizó sus redes sociales y contactos en el mundo artístico para difundir la imagen de su padre por toda la ciudad y más allá. Miguel, por su parte, aplicó sus habilidades analíticas para trazar posibles rutas y lugares donde Antonio podría haber ido. María, consumida por la culpa y la preocupación, alternaba entre periodos de oración intensa y momentos de actividad frenética, cocinando sin parar como si preparar las comidas favoritas de Antonio pudiera de alguna manera traerlo de vuelta. A medida que pasaban los días sin noticias, la dinámica familiar comenzó a cambiar sutilmente. Las discusiones sobre religión y fe, que antes dominaban cada interacción, fueron reemplazadas por conversaciones sobre los recuerdos compartidos con Antonio, anécdotas de su bondad y momentos en los que su fe había sido una fuente de fortaleza para la familia, aunque en ese momento no lo hubieran reconocido. Fue en la tarde del quinto día cuando el teléfono sonó, trayendo noticias que sacudirían los cimientos de la familia Martínez una vez más. ¿Familia de Antonio Martínez?, preguntó una voz formal al otro lado de la línea. Sí, soy su esposa, respondió María con voz temblorosa. ¿Lo han encontrado? El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Señora Martínez, hemos localizado a su esposo. Está en el Hospital Central. Necesitamos que venga lo antes posible. El mundo pareció detenerse para María. Con manos temblorosas, colgó el teléfono y se volvió hacia sus hijos, que la observaban con una mezcla de esperanza y temor. Lo encontraron, anunció con voz apenas audible. Está en el hospital. El viaje al hospital fue un borrón de calles y semáforos, con Carlos al volante, conduciendo al límite de la velocidad permitida. Cada miembro de la familia estaba sumido en sus propios pensamientos, imaginando escenarios, algunos esperanzadores, otros terribles. Al llegar al hospital, fueron recibidos por un médico de aspecto cansado pero amable. Familia Martínez, soy el doctor Ramírez, por favor acompáñenme. Los condujo a través de pasillos blancos y estériles hasta una pequeña sala de espera. Una vez allí, el doctor Ramírez los miró con seriedad. El señor Martínez fue traído hace unas horas. Lo encontraron en una iglesia en las afueras de la ciudad, inconsciente. Ha sufrido un derrame cerebral severo. Las palabras cayeron como un mazo sobre la familia. María se desplomó en una silla sostenida por Sofía. Carlos, siempre el pragmático, fue el primero en recuperar la voz. ¿Cuál es su pronóstico, doctor? El doctor Ramírez suspiró. Es difícil decirlo con certeza en este momento. El derrame afectó una parte significativa de su cerebro. Está en coma y, honestamente, las próximas 48 horas serán críticas. Si sobrevive, es probable que enfrente una recuperación larga y difícil, posiblemente con secuelas permanentes. Miguel, el científico de la familia, comenzó a bombardear al médico con preguntas sobre tratamientos, estadísticas y opciones, buscando desesperadamente una solución lógica a una situación que escapaba toda lógica. Mientras tanto, Sofía se acercó a su madre, quien murmuraba oraciones entre sollozos. Por primera vez en años, Sofía no sintió el impulso de burlarse o cuestionar. En cambio, tomó la mano de su madre y, para su propia sorpresa, comenzó a orar con ella. Las horas que siguieron fueron una montaña rusa emocional. Se turnaron para sentarse junto a la cama de Antonio en la UCI, hablándole, rogándole que despertara, disculpándose por años de falta de comprensión y respeto. Carlos, sentado junto a su padre inconsciente, se encontró reflexionando sobre todas las veces que había desestimado la fe de Antonio como una debilidad o una tontería.
Ahora, viendo a su padre tan vulnerable, comenzó a preguntarse si esa misma fe no había sido en realidad una fuente de fuerza todo este tiempo. Sofía, siempre la más emocional de los hermanos, pasó horas sosteniendo la mano de su padre, recordando todas las veces que él había estado allí para ella, apoyándola incondicionalmente incluso cuando sus elecciones de vida chocaban con sus creencias. La culpa la consumía y se encontró prometiendo a un Dios en el que no estaba segura de creer que si su padre se recuperaba, intentaría entender su fe en lugar de ridiculizarla. Miguel, por su parte, se sumergió en la investigación, leyendo todo lo que podía sobre derrames cerebrales, tratamientos y recuperaciones milagrosas. En su búsqueda desesperada de respuestas científicas, se topó con estudios sobre los efectos positivos de la fe y la oración en la recuperación de pacientes. Por primera vez, se encontró considerando la posibilidad de que hubiera más en la fe de su padre de lo que su mente científica había estado dispuesta a admitir. A medida que pasaban las horas, la familia Martínez se encontró unida de una manera que no lo había estado en años. Las diferencias ideológicas que los habían dividido parecían insignificantes frente a la posibilidad de perder a Antonio. Fue en la madrugada del segundo día cuando ocurrió algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. María, exhausta pero negándose a dejar el lado de su esposo, estaba rezando en voz baja cuando notó un leve movimiento en la mano de Antonio. Al principio, pensó que era su imaginación, pero luego... «¡Doctor!», gritó, sobresaltando a sus hijos que dormitaban en sillas cercanas. «Creo que se está moviendo». El doctor Ramírez y un equipo de enfermeras entraron corriendo a la habitación. Para asombro de todos, Antonio comenzó a mostrar signos de conciencia. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando ante la luz brillante de la habitación del hospital. Es un milagro», susurró María, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Los siguientes minutos fueron un frenesí de actividad médica. El doctor Ramírez realizó una serie de pruebas rápidas, su rostro pasando de la concentración profesional a una expresión de asombro. «No puedo explicarlo», dijo finalmente mirando a la familia. Según todas las indicaciones médicas, la recuperación de la conciencia no debería haber ocurrido tan rápido si es que ocurría. Esto es extraordinario. Antonio, aunque débil y confundido, logró fijar su mirada en cada miembro de su familia. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios cuando María se inclinó para besarle la frente. «Los amo», logró susurrar con voz ronca. «Dios los ama». Esas simples palabras, que en otro momento podrían haber provocado burlas o discusiones, ahora solo trajeron más lágrimas y abrazos. La familia Martínez, reunida alrededor de la cama de hospital, experimentó un momento de unidad y amor que trascendía cualquier diferencia ideológica. En los días que siguieron, la recuperación de Antonio continuó desafiando las expectativas médicas. Aunque enfrentaba un largo camino de rehabilitación, su progreso era notable. El doctor Ramírez, un hombre de ciencia, se encontró utilizando la palabra milagroso más veces de las que podía contar. Para la familia Martínez, la experiencia fue transformadora. Carlos, el escéptico abogado, se encontró explorando la idea de que quizás había más en el universo de lo que su mente racional podía comprender. Comenzó a acompañar a su padre en sesiones de oración, no tanto por creencia, sino por un deseo genuino de entender. Sofía, inspirada por la fortaleza y el perdón de su padre, comenzó a incorporar temas de fe y espiritualidad en su arte, creando piezas que exploraban la intersección entre la duda y la creencia. Miguel, quizás el más afectado, se sumergió en el estudio de la relación entre ciencia y fe. Comenzó a ver que, lejos de ser opuestas, podían ser formas complementarias de entender el mundo y la experiencia humana. María, por su parte, encontró una renovación en su propia fe, fortalecida por lo que ella firmemente creía que era un milagro. Un mes después del incidente, la familia Martínez se reunió nuevamente alrededor de la mesa del comedor. Esta vez, cuando Antonio ofreció una oración de agradecimiento, no hubo burlas ni interrupciones. En su lugar, hubo un silencio respetuoso, y para sorpresa de todos,
Carlos, Sofía y Miguel se unieron al final con un sincero amén. La crisis había pasado, pero sus efectos perduraban. La familia Martínez había aprendido una lección profunda sobre el respeto, el amor y la importancia de la comprensión mutua. Aunque no todos compartían la misma fe, habían encontrado una nueva apreciación por el poder de la creencia y la fuerza que podía proporcionar en los momentos más oscuros. Mientras compartían la comida, riendo y recordando, era evidente que algo fundamental había cambiado. La fe de Antonio, que una vez había sido motivo de división, ahora era un puente que los unía. Un recordatorio constante del milagro que habían experimentado juntos. Y así, en la casa de los Martínez, donde una vez reinó la burla y el escepticismo, ahora florecía una nueva forma de entendimiento. No era una conversión completa, ni un abandono de sus propias convicciones, sino un equilibrio delicado entre el respeto por la fe de Antonio y sus propias búsquedas personales de significado y verdad. La lección que habían aprendido, una que jamás olvidarían, era que el amor y el respeto podían trascender las diferencias de creencias, y que a veces, en los momentos más oscuros, la fe, sea en Dios, en la familia o en el poder del amor, podía ser la luz que los guiara hacia la esperanza. Los meses que siguieron a la recuperación milagrosa de Antonio Martínez fueron un periodo de profunda transformación para toda la familia. La experiencia cercana a la muerte y la recuperación inexplicable de Antonio habían sembrado semillas de cambio en cada uno de ellos, semillas que ahora comenzaban a florecer de maneras inesperadas. Antonio, aunque todavía en proceso de recuperación, irradiaba una paz y una alegría que parecían iluminar toda la casa. Su fe, lejos de disminuir por la prueba que había enfrentado, se había fortalecido. Cada mañana se le podía encontrar en el jardín, sentado en silencio, con una sonrisa serena en su rostro, agradeciendo por cada nuevo día. María, cuya fe había sido reavivada por lo que ella consideraba un milagro indiscutible, se convirtió en un pilar de fuerza para toda la familia. Su amor y devoción hacia Antonio crecieron aún más, si eso era posible, y comenzó a organizar grupos de oración en la comunidad, compartiendo su historia de esperanza y fe con otros que atravesaban momentos difíciles. Pero quizás los cambios más notables se observaron en los hijos Martínez, quienes una vez habían sido los críticos más acérrimos de la fe de su padre. Carlos, el abogado pragmático, experimentó una transformación sutil pero profunda. Aunque no abrazó completamente la fe religiosa, comenzó a explorar la espiritualidad de una manera que nunca antes había considerado. Se inscribió en un curso de filosofía y empezó a leer textos religiosos y espirituales de diversas tradiciones, buscando comprender las preguntas fundamentales de la existencia que antes había descartado como irrelevantes. En su práctica legal, Carlos comenzó a incorporar un enfoque más compasivo y holístico. Empezó a ofrecer servicios pro bono a organizaciones religiosas y caritativas, encontrando una satisfacción en este trabajo que nunca había experimentado en sus casos corporativos de alto perfil. Sus colegas notaron el cambio, comentando que parecía más equilibrado y centrado. Sofía, la artista de la familia, canalizó su experiencia en una explosión de creatividad. Su arte, que antes había sido predominantemente abstracto y a menudo oscuro, comenzó a explorar temas de fe, esperanza y redención. Creó una serie de pinturas titulada Milagros cotidianos, que capturaba momentos de belleza y trascendencia en escenas de la vida diaria. Para sorpresa de todos, incluyendo a sí misma, Sofía aceptó un encargo para crear un mural en la capilla del hospital donde Antonio había sido tratado. El proceso de crear esta obra de arte se convirtió en una experiencia profundamente espiritual para ella. Pasó horas hablando con pacientes, familiares y personal del hospital, incorporando sus historias de esperanza y sanación en el mural. El día de la inauguración del mural, toda la familia Martínez estuvo presente. Cuando se develó la obra, un silencio reverente cayó sobre la audiencia. El mural era una explosión de color y luz, representando el viaje del alma desde la oscuridad de la enfermedad hacia la luz de la sanación. En el centro, casi imperceptible a menos que se mirara de cerca,
estaba la figura de un hombre que se parecía mucho a Antonio, con los brazos extendidos en un gesto de gratitud y asombro. Miguel, el científico escéptico, experimentó quizás la transformación más dramática. Su encuentro con lo que él consideraba científicamente inexplicable lo llevó a cuestionar muchas de sus suposiciones anteriores. Comenzó a investigar la intersección entre ciencia y espiritualidad, explorando campos como la neuroteología y los estudios sobre los efectos de la meditación y la oración en el cerebro. Para sorpresa de su familia y colegas, Miguel solicitó una beca para estudiar los efectos de la fe y la espiritualidad en la recuperación de pacientes con enfermedades graves. Su propuesta de investigación, que combinaba métodos científicos rigurosos con una apertura a fenómenos no explicados, generó controversia en la comunidad académica, pero también un gran interés. Un año después del incidente que casi le costó la vida a Antonio, la familia Martínez organizó una gran reunión en su casa. El jardín, antes un espacio poco utilizado, se había transformado en un oasis de paz y belleza, con flores coloridas y un pequeño estanque que Antonio había construido durante su recuperación. Amigos, familiares e incluso algunos de los médicos y enfermeras que habían cuidado de Antonio se reunieron para celebrar lo que todos coincidían en llamar un milagro. El doctor Ramírez, quien había atendido a Antonio durante su estadía en el hospital, se acercó a la familia con una sonrisa de asombro. «Saben», dijo mirando a Antonio, quien estaba rodeado de sus hijos, «en todos mis años de práctica médica, nunca había visto una recuperación como la suya. Nos ha hecho replantearnos muchas cosas en el hospital». Antonio sonrió con humildad. «Dios obra de maneras misteriosas, doctor. Estoy agradecido por la ciencia y la medicina que me mantuvieron con vida, pero también creo que hubo algo más en juego». El doctor Ramírez asintió pensativamente. «No puedo explicarlo desde un punto de vista puramente médico, eso es seguro, pero lo que sí puedo decir es que su caso ha inspirado a muchos de nosotros a considerar el papel de la fe y la espiritualidad en el proceso de curación. De hecho, estamos colaborando con Miguel en su investigación». Miguel, que estaba cerca y escuchó la conversación, se unió a ellos. «Es fascinante, papá», dijo con entusiasmo. «Estamos descubriendo correlaciones entre la fe, el apoyo familiar y tasas de recuperación mejoradas. Todavía hay mucho que no entendemos, pero está claro que hay algo poderoso en la intersección entre la mente, el cuerpo y el espíritu». Antonio miró a su hijo con orgullo y un toque de diversión. ¿Quién hubiera pensado que mi científico escéptico terminaría estudiando milagros? Miguel se rió. «No los llamaría milagros, al menos no todavía, pero definitivamente hay fenómenos que desafían nuestras explicaciones actuales, y estoy emocionado por explorarlos». Mientras la fiesta continuaba, cada miembro de la familia Martínez tuvo un momento para reflexionar sobre el viaje que habían emprendido. Carlos, observando a su padre reír y charlar con los invitados, se acercó a su madre. «Sabes, mamá», dijo en voz baja, «siempre pensé que la fe de papá era una debilidad, pero ahora veo que es una fuente de fuerza increíble». María tomó la mano de su hijo. «La fe viene en muchas formas, cariño. No tiene que ser religiosa. Lo importante es creer en algo más grande que uno mismo, ya sea Dios, el amor, la humanidad o la búsqueda de la verdad». Sofía, que estaba cerca, se unió a la conversación. «Es cierto, mi arte ha cambiado tanto desde que empecé a abrirme a estas ideas. Antes, creía que ser escéptica me hacía más inteligente o sofisticada. Ahora me doy cuenta de que cerrarme a ciertas experiencias me estaba limitando». En ese momento, Antonio se acercó a su familia, su rostro radiante de felicidad. «Mis queridos», dijo abrazándolos, «no saben lo feliz que me hace verlos a todos aquí, unidos. Este es el verdadero milagro». Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en una luz dorada, la familia Martínez se reunió para una foto. A diferencia de las fotos familiares del pasado, donde las tensiones eran evidentes incluso a través de las sonrisas forzadas, esta imagen capturó algo nuevo. Una familia unida no por la uniformidad de creencias,
sino por el respeto mutuo, el amor y una apertura compartida a los misterios de la vida. La lección que habían aprendido, una que llevarían consigo por el resto de sus vidas, era multifacética. Primero, que el respeto y el amor pueden trascender las diferencias de creencias. La fe de Antonio, que una vez había sido motivo de burla y división, se había convertido en un puente que los unía, no porque todos compartieran ahora esa fe, sino porque habían aprendido a valorar lo que significaba para él. Segundo, que la mente abierta y el corazón abierto a menudo van de la mano. Cada uno de ellos, a su manera, había aprendido que cuestionar sus propias suposiciones y estar abiertos a nuevas perspectivas podía llevar a un crecimiento personal profundo. Tercero, que los milagros, ya sean interpretados como intervenciones divinas o como acontecimientos extraordinarios aún no explicados por la ciencia, pueden ocurrir. Y que estos momentos de asombro y gratitud tienen el poder de transformar vidas y relaciones. Y finalmente, que la fe, ya sea en Dios, en la familia, en la ciencia o en el poder del amor y la compasión, puede ser una fuente de fortaleza y resiliencia en los momentos más oscuros. Mientras la noche caía y los invitados comenzaban a despedirse, la familia Martínez permaneció unida en el jardín, disfrutando de un momento de paz compartida. El camino que tenían por delante no sería siempre fácil. Seguirían teniendo desacuerdos y enfrentando desafíos, pero ahora lo harían con un nuevo sentido de unidad y comprensión mutua. Antonio, mirando a su familia con ojos llenos de amor, susurró una pequeña oración de agradecimiento, y esta vez cuando dijo amén, fue acompañado por las voces de toda su familia, cada uno a su manera, agradeciendo por el milagro del amor, la comprensión y la segunda oportunidad que habían recibido. La historia de la familia Martínez se convertiría en un testimonio vivo de cómo el amor, el respeto y la apertura pueden sanar heridas profundas y unir a las personas más allá de sus diferencias. Y en los años venideros, cuando enfrentaran nuevos desafíos, siempre recordarían la lección aprendida en aquel verano milagroso, que juntos, con amor y comprensión, podían superar cualquier obstáculo.